Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Recibieron esta hojita de ejercicios, ¿no? Pregunta, ¿lo han impreso o lo tienen así nomás en su máquina? Ah, chévere. Entonces, Tatiana, lo vamos a trabajar ahora porque he puesto la imagen ahorita solamente para antes de comenzar. Voy a aperturar en un momento la pizarra virtual para poder comenzar a trabajar la resolución de cada uno de ellos. Benjamín, ¿lograste imprimir los ejercicios o solamente lo vas a visualizar a través del celular o de la computadora? Benjamín. Yo lo imprimo. Ya, pero ahorita no lo tienes impreso. No. Ya, pero ¿puedes visualizarlo en algún lugar, en un celular o en algo? Sí. Ya, lo que pasa es que ahorita yo, para empezar a darles, digamos, a explicar la clase y todo, voy a dejar de compartir esta imagen y voy a abrir una pizarra virtual. Ya. No van a ver los ejercicios, ¿ya? Ya. Ya, 20 segundos y comenzamos. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy, jueves 1 de octubre del 2020. Última clase de trigonometría del tercer bimestre. Hasta aquí se va a evaluar la próxima semana. ¿Ya? Bien, este tema de reducción al primer cuadrante lo hemos visto en las dos clases anteriores. Hoy vamos a manera de reforzar el tema, vamos a ver algunos problemas
que vamos a desarrollar. Bien, salgo de aquí y voy a ingresar a la pizarra. Muy bien. Veamos. Primero que nada debemos hacer un poquito de memoria y recordar ciertas pautas que nos van a permitir a nosotros darle solución a estos problemas. ¿Qué debemos recordar? Veamos por acá. Debemos recordar, ¿no? Recuerda, mejor con esto, ¿no? Voy a escribirlo directamente. Recuerda lo siguiente, ¿ya? Primero vamos a recordar que algunas fórmulas. ¿Qué fórmulas? Por ejemplo, si mi razón trigonométrica, ¿ok? Si mi razón trigonométrica, vamos a llamarle a esto un primer grupo de fórmulas. Si mi razón trigonométrica es en función a los ángulos cuadrantales de 180 grados, en este caso, 180 grados, más o menos puede ser un ángulo agudo X, esto va a ser igual a más o menos, dependiendo, la misma razón trigonométrica, pero solamente del ángulo agudo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que este ángulo de 180 grados, ángulo cuadrantal, solamente sirve para determinar el ángulo agudo, ¿ya? Entonces, este se anula y solamente me voy a quedar con el ángulo agudo. Eso va a funcionar para el ángulo de 180 grados y para el ángulo cuadrantal de 360 grados. Para esos dos. Va a funcionar igual. 360, ángulo de una vuelta, cuadrantal también, más o menos un ángulo agudo cualquiera, eso va a ser igual a más o menos la misma razón trigonométrica, ¿ok? La misma razón trigonométrica del ángulo agudo, en este caso X. Ya está. Eso es el primer grupo de fórmulas que debo recordar. Entonces, recordemos, 180 y 360, cuando hablamos de estos dos ángulos cuadrantales, la razón trigonométrica no cambia, se mantiene. Y va en función al ángulo agudo que acompaña. Cosa diferente es cuando hablamos del siguiente grupo de fórmulas que van para la razón trigonométrica del ángulo de 90 grados, ángulo cuadrantal de 90, más o menos un ángulo agudo. Cuando trabajamos con el ángulo de 90 grados, aquí vamos a poner más, va a depender, ahora vamos a ver cómo manejamos eso de los signos, más o menos, ya no la razón, sino la corrazón trigonométrica. La corrazón trigonométrica. ¿Ok? Ya no trabajamos con la misma razón, sino con su corrazón trigonométrica. ¿De quién? De ese ángulo agudo que acompaña al ángulo cuadrantal. Vale decir que si aquí tuviéramos el seno, acá trabajaríamos con el coseno. Si aquí tuviéramos la tangente, trabajaríamos con la cotangente. Si tuviéramos la secante, trabajaríamos con la cosecante. O
viceversa, ¿ya? Si tendríamos la cosecante, trabajaríamos con la secante. Con el coseno, trabajaríamos con el seno. Cotangente, trabajaríamos con la tangente, ¿ya? Siempre con su corrazón trigonométrica. Y eso igualmente va a funcionar para cuando trabajemos el ángulo cuadrantal que nos falta, que es de 270 grados. Que va a ser 270 más o menos un ángulo agudo. Esas son cositas que no debemos olvidar que nos van a ayudar a darle solución a los problemas. Más o menos la corrazón, ¿no? La corrazón trigonométrica, ¿no? Ya no la misma razón, sino su corrazón trigonométrica del ángulo agudo X en este caso. Muy bien, ya está. Tenemos ahí esos dos apartados, esos dos grupos de fórmulas. Mencionaríamos un apartado más, un grupo, una fórmula adicional ahí, que también se presenta cuando trabajamos con el ángulo de una vuelta y con los múltiplos de ese ángulo de una vuelta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tendríamos 360 grados, ángulo cuadrantal de una vuelta, multiplicado, ¿no? Por n, que vendría a ser el número de vueltas que podrían ser o que se podrían dar, 2, 3, 4, 5, 10, las vueltas que sean necesarias, eso sumado con un ángulo agudo. ¿Esto cómo se va a determinar? Se va a determinar por la misma razón trigonométrica. Recuerda que cuando es 360 es la misma razón trigonométrica, no afecta nada, solamente estamos trabajando con el ángulo de una vuelta, del ángulo agudo que acompaña. Esto se utiliza cuando trabajamos ángulos mucho más grandes. O sea, no sé, a ver, un ángulo de 900 grados, un ángulo de 1400 grados. O sea, ángulos mayores, más grandes, trabajamos con este apartado o con esta fórmula C. ¿Ya? Luego tenemos que recordar también lo que vimos en la primera sesión que trabajamos ángulos o reducción de ángulos al primer cuadrante. Nosotros vimos nuestro plano, ¿no? Nuestro sistema de coordenadas cuadrantales, ¿no? Donde manejamos principalmente 4 cuadrantes, ¿no? Acá vamos a tener nuestro primer cuadrante, ¿no? Acá vamos a tener nuestro segundo cuadrante. Por acá nuestro tercer cuadrante, esto tampoco debemos olvidar. Y por acá teníamos nosotros nuestro cuarto cuadrante. Está. Luego, nosotros en estos cuadrantes, donde ya sabemos que esta recta horizontal es el eje X, o también llamado eje de abscisas, y el eje vertical es el eje Y, o eje de ordenadas, ¿no? Nosotros sabemos que en el primer cuadrante, absolutamente todas las razones trigonométricas, todas son positivas. Ok, todas las razones trigonométricas son positivas. Todas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, todas positivas. En el primer cuadrante no hay problema. En el segundo cuadrante, ¿se acuerdan? Segundo seno, S de seno, S de segundo. El seno y su razón recíproca. ¿Cuál es la razón recíproca del seno? La cosecante. El seno y la cosecante, no estamos diciendo su corrazón, estamos viendo su recíproca. Y la cosecante, estas dos son positivas. Todas las demás son negativas. En el tercer cuadrante, T de tercero, T de tangente. La tangente
y su razón correspondiente, que no es otra que la cotangente, son positivas. Todas las demás son negativas. En el cuarto cuadrante, cuarto, C de coseno, el coseno y la secante son positivos. Todo lo demás es negativo. Además, sabemos que en el primer cuadrante se encuentran los ángulos que van de 0 grados hasta 90 grados, ¿verdad? Hasta 90 grados. Muy bien, hasta 90 grados por acá. Ya está. Tenemos acá hasta 180 grados, media vuelta. También sabemos que aquí 270 grados, 3/4 de vuelta. Además, sabemos que la vuelta completa es 360 grados. Ok, listo, ya está. Eso es lo que debemos recordar. Además de recordar esto, podríamos añadir que tendríamos que recordar también los triángulos, rectángulos notables, ¿no? Pero ya sabemos eso, no, a ver, vamos a anotarlos por acá. Debemos recordar eso también, los triángulos rectángulos notables. Vamos a recordar los tres principales y los más conocidos, ¿ya? Porque también los vamos a necesitar hoy, ¿no? Y sabemos cuáles son, ¿no? Tenemos tres triángulos notables. Vamos a ver ahí. Tenemos el triángulo de, primero, de 30 y 60 grados, ¿verdad? 30 y 60. Ya está, 30 y 60. Muy bien. Ahora, en este de 30 y 60, la distribución de los lados, ¿cuál es? 1 es el opuesto al ángulo de 30 grados. 2 es la hipotenusa. Y raíz de 3 es el cateto opuesto a 60. ¿Correcto? Ya está. Luego teníamos el triángulo notable de 45 y 45, ¿no? Donde los ángulos agudos eran de 45 grados cada uno. Este triángulo notable tenía los catetos de igual medida. 1, 1, y la hipotenusa era raíz de 2. Muy bien, eso debemos recordar. Y finalmente, otro conocido es el triángulo de 37 y 53. De 37 y 53. Ya está. El triángulo de 37 y 53, sus lados eran el opuesto a 37, 3, el opuesto a 53, 4 y la hipotenusa 5. Básicamente con esto podemos trabajar cualquier problema. Entonces, esto debemos tener en cuenta siempre, siempre, ¿ya? Para trabajar reducciones a primer cuadrante y todo lo que tenga que ver con razones trigonométricas. Voy a tomar la imagen para poder, para que lo puedan tener igual. Salió con flash y no se nota. Muy bien. Ahí estoy mandando. Ya está. Borramos entonces porque ya todos lo tienen, a todos se les ha enviado. Y comenzamos ahora sí, habiendo refrescado la memoria, a darle solución uno por uno a los problemitas de nuestra pequeña hoja. Muy bien.
Veamos el primer problema. Problema número 1. ¿Ok? Problema número 1. El problema número 1 dice hallar el valor del coseno de 120 grados. Estamos resolviendo el número 1. Coseno de 120. Muy bien. Así no sabemos, pues, a simple vista, cuál será el coseno de 120 grados, ¿no? Pero lo debemos hallar en función a los ángulos cuadrantales que ya conocemos, 90, 180, 270 o 360. ¿Cuál es el más cercano? Y aquí podemos buscar dos alternativas. O trabajamos con el ángulo de 90, el cuadrantal de 90, o trabajamos con el cuadrantal de 180. Por cualquiera de los dos, el resultado va a ser el mismo. Utilicemos el ángulo de 90 grados, el cuadrantal de 90. Entonces, esto sería al coseno. Lo voy a expresar como un ángulo cuadrantal primero. ¿Coseno de quién? De 90 más 30, ¿no es cierto? Ángulo cuadrantal de 90, al que le tengo que sumar 30 para obtener los 120 grados que me dicen ahí. Muy bien. A ver, ¿eso a qué es igual? Recordemos, cuando trabajamos la razón trigonométrica de un ángulo cuadrantal de 90 o de 270, lo acabamos de ver en la ventana anterior, de 90 y 270, lo que trabajamos es con la corrazón trigonométrica. ¿Y cuál es la corrazón trigonométrica del coseno? Es el seno, ¿verdad? Y acá ponemos seno. ¿Seno de quién? Ya no consideramos el 90 porque solamente nos ha servido de apoyo para hallar el ángulo. Solamente utilizamos el ángulo agudo de 30 grados. El seno de 30 grados. Muy bien, ya está. Ahora, 30 grados es un ángulo agudo que se encuentra en el primer cuadrante. En el primer cuadrante están de 0 a 90, entonces es un ángulo agudo. El seno en el primer cuadrante, ¿es positivo o negativo? El seno en el primer cuadrante es positivo. Muy bien. Porque todas las razones trigonométricas en el primer cuadrante son positivas. Vamos a ver aquí. Coseno de 90 más 30. 90, primer cuadrante, más 30, un poco más, 90 con 30 grados más, eso me da 120, ¿no es cierto? Y 120 está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el coseno es negativo. Recuerden que en el segundo cuadrante los únicos que son positivos son el seno y la cosecante. Entonces es negativo. Multiplicamos los signos. Menos por más, eso me da menos. Entonces la respuesta va a ser el menos seno de 30. Profesor, pero el seno de 30 grados nosotros lo conocemos por los triángulos notables. Sí, pues, en este caso vamos a poner su resultado numérico. A ver, cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno. El cateto opuesto a 30, lo acabamos de ver, es 1. Y la hipotenusa para ese triángulo de 30 a 60 es 2. Entonces será 1/2. Pero como era negativo, esto será menos 1/2. Listo. Profesor, ya, menos 1/2 es correcto, está bien. Pero ¿qué hubiese pasado si yo no decido por el ángulo de 90, sino por el ángulo de 180? Veamos, solamente para ver qué hubiese pasado. Coseno de 120 hubiese sido igual a 180, ángulo cuadrantal de 180, esta vez menos 60 grados. 180 menos 60 es 120. Ah, ya.
Cuando hablamos de los ángulos cuadrantales de 180 y 360, la razón trigonométrica se mantiene. Lo acabamos de ver en la ventana anterior. Entonces, sigue siendo el coseno. El ángulo de 180 cuadrantal solamente sirvió de guía, acompañando nada más el coseno de 60 entonces. Ya está. ¿Qué signo? Vamos a ver. 60 grados es ángulo agudo, primer cuadrante, y en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. Entonces el coseno de 60 va a ser positivo. Por acá, 180, ángulo cuadrantal de 180, media vuelta, menos 60, y en el segundo cuadrante el ángulo de 120, y el coseno es negativo. Menos por más es menos. Menos el coseno de 60 grados. Veamos. El coseno de 60, cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es 1 y la hipotenusa es 2. Y como el signo era negativo, la razón es negativa. Y entonces vemos ahí que el camino que haya tomado, sea para uno, para adelante o para atrás, me va a dar a la misma conclusión. Entonces, no hay problema si ustedes deciden por el ángulo más cercano hacia arriba o por el ángulo más cercano hacia abajo. Ángulo cuadrantal me refiero. El más cercano es el de 90 y el de 180. Puedo hacer cualquiera de los dos y voy a obtener el resultado. Siempre va a ser el mismo. Muy bien, ahí hemos dado solución al problema número 1. Nos vamos a ir al problema número 2. Y lo voy a hacer con otro color para diferenciar por si acaso. Número 2. Número 2 dice, hallar el valor del coseno de 480. Coseno de 480 grados. Muy bien, el coseno de 480. Voy a buscar su ángulo cuadrantal. Muy bien, el ángulo cuadrantal para el coseno de 480 es 360 grados, el más cercano, el ángulo de una vuelta. ¿Cómo lo representaría ahí? Como el coseno del ángulo de 360, que es el ángulo de una vuelta, más 120. ¿No? 360 más 120 es 480. Oye, pero esto 360 con 120, este 360 ya lo obvio, porque esto lo he utilizado para hacer cuadrantal. Y ahora me quedo acá con el coseno de 120 grados. Muy bien. Coseno de 120 grados. Ahora que tengo esto, lo puedo descomponer recién. El coseno de 120 va a ser igual al ángulo cuadrantal de 180 menos 60. Pude haber utilizado 90 también. Y acá tendremos el coseno de 60. Se mantiene la razón trigonométrica cuando es 180 o 360. Muy bien. Ya está. Acá el coseno de 60, ángulo agudo. Todas las razones son positivas. Y acá 180 menos 60, segundo cuadrante negativo, menos por más es menos. Esto será igual, ya hemos visto, como en el caso anterior, a menos 1/2. Y ya está. Menos 1/2, la respuesta al problema número 2. Muy bien. Vamos a ver el problema número 3. Veamos el problema número 3 y cambiamos nuevamente. Número 3. Problema número 3. Dice, reducir el seno
¿De quién? El seno de 10pi entre 2. De 10pi entre 2. 10pi medios. Eso más el ángulo alfa. Recordemos que alfa es un ángulo agudo, ¿ya? Alfa, X, beta, el que acompañe siempre va a ser un ángulo agudo. A ver, antes de operar esto, lo que tenemos que hacer primero es simplificar si es que hubiera que simplificar algo. ¿Ya? Y simplificamos 10 y 2, sacándole mitad a cada uno. Mitad 1, mitad 5. Muy bien. Ya que hicimos eso, vamos a trabajar ahora aquí. Esto será igual al seno de 5pi, porque abajo ya quedó 1, 5pi, más el ángulo alfa. Ya está. Ahora, ¿a qué va a ser igual esto? Veamos. 5pi. Pi, recordemos, es el equivalente al ángulo de media vuelta en el sistema sexagesimal. Estamos hablando de radianes acá. Entonces, si pi es 180, 5pi va a ser 5 por 80. Perdón, 5 por 180. 5 por 180 me va a dar 900 grados. Esto será igual entonces al seno de 900 grados, en vez de poner 5pi, pongo 900 grados sexagesimales, más alfa. Muy bien. Ya que tengo esto, ahora, estos 900, ¿cómo lo expreso en ángulos cuadrantales? Cuando ya excedió de 900, recordamos, es trabajar con el ángulo de una vuelta, con el apartado C o con el grupo de fórmulas C, donde tenemos acá que esto va a ser igual a ¿qué? Al seno del ángulo 900 como 360 grados multiplicado por 2. ¿Cuánto es el 360 por 2? 720. Ok, porque si yo multiplico por 3 ya se pasó de 900. 720 más 180 me va a dar 900. Y eso sumado con el ángulo agudo alfa. Muy bien. Ahora, ya sabemos que el ángulo cuadrantal va solamente de acompañante, por un instante nada más. 360 por 2, 720, eso se elimina. Me queda el seno de 180, el seno de 180 más alfa. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? 180 es un ángulo cuadrantal, no lo toco. Ese se va a quedar ahí, solamente acompañaba. Y cuando hablamos de 180 y 360, se mantiene la razón trigonométrica, entonces será acá el seno del ángulo alfa. Ahora vamos a ver el tema de los signos. Y tendremos acá, seno de un ángulo agudo, es positivo en el primer cuadrante. 180 es ángulo de media vuelta más el agudo, 180 y avanza hasta la suma del ángulo agudo, tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el seno es negativo, solamente es positivo la tangente y la cotangente en el tercer cuadrante. Menos por más, menos. Entonces, como no tengo valores numéricos acá, la respuesta será menos el seno de alfa. Menos el seno de alfa. Muy bien. Ahora vamos a enviar las imágenes para que ustedes lo tengan.
Y sus demás compañeros también. Muy bien. Voy a borrar esto. Y vamos a hacer el problema número 4. Creo que sí me alcanza el tiempo. Bien. Problema número 4. Veamos. El problema número 4 dice, reducir la tangente de 2917 grados. Tangente de 2917 grados. ¿Ok? Ya está. Vamos a ver. A ver, inmediatamente cuando yo les dije que los ángulos grandes van al ángulo de 360, esto será igual a la tangente de 360 múltiplo de 360. ¿360 por cuánto? Vamos a ver. 360 por 8. 360 por 8 más 37 grados. ¿No? Porque 360 por 8 es 2880 más 37, 2917. Ya sabemos que este 360 por 8 solamente es acompañante. Esto me va a quedar como la tangente de 37 grados nada más. Muy bien. A ver, la tangente de 37. Todas las razones trigonométricas en el primer cuadrante son positivas. Aquí, 360, ángulo de una vuelta, más 37, un cachito más, en el primer cuadrante sigue, tangente es positiva. Eso quiere decir que más por más es más. Y entonces, positiva la tangente de 37. Profesor, pero la tangente de 37 la conocemos, ¿sí? Vayámonos al triángulo notable de 37 y 53. Tangente es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto a tangente de 37. Cateto opuesto a 37, 3. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, perdón. Cateto opuesto 3 y cateto adyacente a 37, 4. Y esto será 3/4. ¿Positivo? Sí, positivo. No necesitas anotar el signo, se sobreentiende que es positivo. Entonces, el resultado, luego de reducir la tangente de 2917, resulta ser 3/4. Muy bien, de la misma manera voy a enviar la imagen de esta parte para que lo tengan también todos sus compañeros y no haya problema. Muy bien. Borramos. Muy bien, chicos. Ustedes van a desarrollar, como que también van practicando, los ejercicios que quedan. ¿Se han dado cuenta que es muy sencillo de realizar? Practican eso, quedan a manera de tarea el del 5 al 13, ¿ya?
me lo entregan, ya saben, en el transcurso de los días, o si no, el día 2, hasta el día 2, que es el último día para revisar. Ya, ya jóvenes, bueno, es todo. Nos vemos más tarde en la clase de geometría. Ya. Chao. Chao, profe.